Hemos titulado Crisis de la deuda o crisis del capitalismo. Lo ponemos como si fuese una pregunta, que es en cierta forma una pregunta retórica, porque preguntamos algo que nosotros sí tenemos la respuesta, pero que pretendemos responder a un debate que hay muy importante, sobre todo entre la izquierda. No solo la izquierda, pero nos preocupa mucho que en la izquierda haya este debate en el seno de las organizaciones de los trabajadores. Si realmente estamos asistiendo a una crisis más del capitalismo, ya sabéis eso que se habla de las crisis cíclicas y que luego se arreglarán las cosas, volverá a subir el trabajo y volveremos a vivir un poco mejor y todas estas cosas, o realmente estamos en algo mucho más serio, ¿no? Como una crisis de un sistema, el sistema capitalista, un sistema parasitario, y que solo puede mantener su agonía sobre la base de recortar derechos de los trabajadores, derechos de los pueblos, libertades, etc. Y sobre todo también queremos que se abra un debate en el movimiento obrero en el que llamamos a participar a todo el mundo y hacerlo sin ningún tipo de resquemor ni de diplomacia, porque no nos resignamos a la gran confusión que impera en torno a la crisis. Y esto se convierte en un obstáculo para encontrar la salida. Esto pasa como en la medicina, que si no hay un diagnóstico adecuado, pues puedes tener un tratamiento de una manera pues equivocada, ¿no? Y yo creo que en buena parte es lo que estamos viendo con muchas de las cosas que se están planteando, que seguro que en el debate pueden aparecer o en la exposición que haga Xavier, y que tenemos 1000 ejemplos de esta falta o este fallo de diagnóstico a nivel general en lo que está pasando a nivel internacional, no solo aquí. Luego quisiera partir, y también luego lo va a plantear de una manera más detallada Xavier, que asistimos a un ciclo que comenzó en el año 71, por tanto no es una crisis de... Había un charlatán que salía en la tele, el que hablaba de la deuda, tal, uno que ha terminado luego haciendo anuncios de Resol, un señor mayor de derechas, y que todo contaba que unos paquetitos que habían metido unas tal y que todo, bueno, parece ser que eso queda claro, que el hombre era un charlatán y que aparte del beneficio que ha sacado, el de los libros que vendió y de los anuncios para los que le han contratado, pues no parece que vaya por ahí. Más bien nosotros entendemos, analizando un ciclo y desde una perspectiva marxista, que aquí hay un cambio que se dio sobre todo a partir del año 71, que es cuando se rompe el orden de Bretton Woods, que era el orden que fijaba el patrón oro como fundamento para el cambio y el dólar como moneda fundamental en la que se elaboraban todos los cambios. Pero llega un momento determinado que aquello a los Estados Unidos se le venía abajo, sobre todo el gran movimiento de capitales que hay a partir de la guerra del Vietnam, pues hace que Nixon, pues en el 15 de agosto, rompe con esa convertibilidad del dólar en oro, y entonces a partir de ahí, pues los grandes movimientos y las grandes cantidades de capitales especulativos que había empiezan a buscar el sitio donde asentarse. A partir de aquí empieza sobre todo la deuda. Habréis oído hablar mucho de la deuda de América Latina, porque todos hacíamos campañas contra el pago de la deuda. Era una deuda injusta, era una deuda que llegó a ser tan grande que solo pagando los intereses se pagaba más que la propia deuda, y que llegaba un momento en que después de hacerle pagar a algunos países la deuda y de sobra, luego le quitaban una parte de la deuda, sobre todo a los países que llamaban los países más pobres, que eran de entre los pobres los más pobres del todo, que claro, que ellos como no podían pagar nada, pues le quitaban una parte de la deuda, y bueno, de aquella que era que todavía siguen debiendo el dinero, o sea, después de haber pagado y tal. Pero luego se llegó a otra situación todavía mucho más grave, o sea, en cuanto al sentido del montante de la deuda, que ha sido la deuda que han establecido los países ricos, sobre todo los Estados Unidos. Países donde la deuda, mientras que en esos países pobres, digamos, por llamarles de alguna manera, crecía la deuda en 3 veces, en estos países, por ejemplo, en Estados Unidos, creció 15 veces, en Francia 18 veces, lo que era el montante de la deuda, y entonces, bueno, ya digamos que se ha creado una bola tan grande que no hay quien aguante con ella. ¿Por qué? Porque la deuda tiene también un límite, que es el límite de la quiebra de los países. O
sea, un país no puede pagar lo que no tiene, y es lo que estamos viendo y lo que estamos asistiendo que está pasando en muchos países. Pasa en Grecia, pasa en Irlanda, pasa en Portugal, de otra manera está pasando en otros países como España y Italia, pero amenaza no ya Francia o Alemania, amenaza a los propios Estados Unidos, que es uno de los países con una deuda más grande a nivel mundial y donde los especuladores, porque sean los Estados Unidos, no se van a detener. Entonces, digamos que lo que se ha convertido, la deuda, es un arma de pillaje y de destrucción, y además se encuentra con otro problema añadido, que es que para imponer esa política que exige el que se revalorice esa deuda, el que se cobre, el que se saquen los beneficios, necesitan imponer una política en los países que necesitarían tener una dictadura en muchos de los países para poderlo llevar a efecto. Por ejemplo, ayer los Estados Unidos acaba de aprobar una compra masiva de deuda a largo plazo. Continuamente se están tomando medidas por parte de los bancos centrales, el Banco Central Europeo, se están imponiendo y aceptando por muchos de los países planes draconianos, y a pesar de eso cae la bolsa, todo va para abajo, y dice, bueno, ¿por qué pasa esto? Si realmente hay unos gobiernos que son dóciles, hay unos sindicatos que son más dóciles todavía, y realmente se están aprobando las medidas que exigen los especuladores. Bueno, pues la clave es que no se fían de que los gobiernos vayan a aplicar esas medidas, porque después de vez en cuando los griegos se echan a llorar, el gobierno griego, y dice, joder, es que esto es muy duro, es que esto no sé qué, es que ya me da pena, y entonces tienen allí, ya sabéis, en Grecia, tienen lo que le llaman la troika, tienen a 3 pájaros que están allí viviendo, representantes del Banco Central Europeo, de la Unión Europea, de la Comisión y del Fondo Monetario Internacional, que hasta ahora no habían actuado sobre el terreno de esta manera. Entonces vayan allí y se reúnen todas las semanas con el ministro de Economía, el ministro de Finanzas. Le dicen, ¿cómo vas? ¿Qué has hecho esto? Si no lo haces tal. La semana pasada se mosquearon y se fueron, porque no le hacía caso, no sé cuánto y tal. Entonces digamos que esa es la clave fundamental, que la lucha de clases sigue existiendo, que no pueden impedir, que está habiendo movilizaciones. Yo plantearía un ejemplo claro de movilizaciones contra los planes de ajuste, es lo que están haciendo los profesores en Madrid, oponiéndose a todos estos recortes. Es un ejemplo en todas partes. Ayer hubo movilizaciones en 10 comunidades, y a nivel internacional esto está pasando en todas partes. Entonces esa es la clave, que no se fían, y por lo tanto es por lo que hay la situación en la que exigen cada vez más. Por eso les exigen a los gobiernos que hagan como al gobierno español. Ya sabéis, le llamaron a Zapatero a mitad de agosto y le dijeron, te vamos a seguir comprando deuda, pero vas a reformar la Constitución y vas a poner un techo para la deuda, para el endeudamiento en la Constitución. Y él lo hace porque si no le dijeron, vamos a intervenir España. Se lo dijeron a España e Italia. Lo que pasa es que, aunque aquí lo han negado, en Italia, como hay el follón que hay, pues se filtró la carta del Banco Central Europeo, donde ponen esas exigencias. O sea, no es que realmente no quieran. El Zapatero, yo creo que le hubiese gustado no dejarle este regalo envenenado al Rubalcaba a pocos días de las elecciones. Pero es que el problema es que no hay margen. Por eso es importante que discutamos con aquellos que nos plantean que es posible reformar el capitalismo, esas medidas que se plantean, que hablan de los eurobonos, que hablan de la tasa Tobin, una tasa a las transacciones internacionales, o que hablan de los impuestos a los ricos, que da asco oírle, primero oír hablar a los gobiernos socialdemócratas o de derecha, es decir, si usted lo que tiene que hacer con los ricos es cobrarle los impuestos, no ponerles más, cóbreselos, que aquí en este país se ha pasado de pagar un impuesto de sociedades en 3 años de 45.000 millones a 15.000 millones. O sea, cae la tasa de actividad en un 2%, en un 3% o tal, y los ingresos de las empresas caen de 45.000 a 15.000 millones. ¿Qué me habla usted de que le va a cobrar ahora a los que ganan más de 1 millón, no sé qué? Es decir, es que aquí muchas de las razones del endeudamiento se están dando, por un lado, porque caen los impuestos, pero por otro lado, por la política fiscal que se lleva, que es una política de favorecer precisamente a las grandes empresas, a los ricos y tal, el carácter de clase que tiene la crisis y que lleva a que las empresas del IBEX estén ganando más dinero que nunca y los directivos del IBEX estén ganando más dinero que nunca. Mientras, pues ya sabéis en la situación en la que nos encontramos.
Entonces, por lo tanto, planteamos que lo que es necesario es acometer el problema en la medida en que está, que es absolutamente incompatible, y otra de las medidas de reforma que se suele plantear, que es lo del tema de la Unión Europea, y que en ese camino, si no es enfrentándonos a esa política, a esas instituciones, no hay salida. No hay salida. Porque el capitalismo, yo contaba el otro día en el Consejo Regional, que el otro día aparecía un chiste en público en la que venía uno, me parece que era un dibujo de Zapatero, y le llevaba un obrero con una piel de borrego por encima, con un cajón ahí tapado, y se lo estaba enseñando a un empresario, y le decía que sí, que ya sé que son muy buenos, que son muy dóciles, que no reclaman, que trabajan lo que quieran y tal, pero es que yo ahora no me dedico a esto, si yo me dedico a la especulación. O sea, es que no hay ahora, porque no hay otro sitio donde valorizarse el capital nada más que hay. Entonces, por lo tanto, o luchamos contra todas las instituciones que se dedican a llevar esa política, o todo lo que estamos haciendo es simplemente ayudar a que nos ahorquen, ayudar a que nos estén recortando nuestros derechos, colaborar con la política de toda esta gente. Nada más que plantear que, por lo tanto, se plantea un problema de representación política. Deciros brevemente, para terminar, que apoyamos una iniciativa que ha sido aprobada por responsables sindicales y de otras pequeñas organizaciones políticas en Tarragona el día 2 de julio, que acaban de hacer un llamamiento más actualizado con todo lo que ha pasado en este mes de agosto, y que se plantea la necesidad de una nueva representación política. ¿Por qué? Porque no hay hoy nadie que represente a todo ese rechazo que se está dando a la política del Fondo Monetario Internacional. No lo hay. Esa es la desgracia y esa es la tragedia con la que hoy estamos peleando, y por lo que creemos necesario que esa iniciativa, que es una plataforma abierta con unos puntos mínimos pero que son imprescindibles, se ponga en marcha, llegando al acuerdo con otras fuerzas políticas. No nos va a dar tiempo de cara a estas elecciones porque están ya encima, las han adelantado, es otra de las noticias que ha habido este verano, y además a las organizaciones pequeñas, a las que no tenemos representaciones parlamentarias, nos lo han puesto más difícil. Cuando se le estaba pidiendo desde la juventud, desde los movimientos estos del 15M y tal, que haya reforma de la ley electoral, la han reformado para peor, para que ya nada más que se queden ellos y cargarse de golpe. Calculan a unas 90 organizaciones políticas que van a tener muy difícil presentarse y casi imposible acceder a los medios de comunicación con la ley que han sacado, que exige que haya un 0,1% de avales del censo electoral en cada provincia en la que quieras presentar la candidatura. Entonces, ahí a nivel de POSI, con eso termino, plantearos que estamos haciendo una campaña para ver si es posible que, por ejemplo, aquí en Madrid consigamos los 4.600 avales, y que es una campaña que nosotros como partido, por el tipo de partido que somos, no vamos a poder llevar a cabo si no tenemos la ayuda, pues, de vosotros, de gente que, sin ser militante del partido, puede entender que la política que defendemos vale la pena que esté representada en estas elecciones, independientemente de que decida votarnos o no, porque con el aval no se avala la política del partido, sino lo que estamos avalando es el derecho a presentarnos y a combatir esta injusticia, esta nueva injusticia que ha hecho el gobierno. Entonces, a pesar de tenerlo escrito, me he alargado más de la cuenta. Y nada más, yo por mi parte, pues Xavier, que ya le conocéis que ha estado otras veces por aquí, y pues, lo que necesites.